Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de Clases de Apoyo. Hoy os traigo un ejercicio que me ha preguntado un chaval a través de los comentarios de YouTube, ¿vale? Es de la Comunidad de Madrid 2014, opción A de Matemáticas, ¿vale? Junio. Y nada, es un ejercicio de cálculo, ¿vale? En el que en el que nos dicen que nos dan una función que va de los reales a los reales, dos veces derivable, dos veces derivable significa que tiene tanto primera como segunda derivada, y que x igual a menos 2 es un punto de inflexión, ¿vale? Sabiendo además que esta recta y es igual a 16x más 16 es tangente aquí, a la función en x igual a menos 2. Y sabiendo todos esos datos, ¿vale? Lo que nos piden es calcular f de menos 2, f' de menos 2 y f segunda de menos 2, ¿vale? Eso es para el apartado A. Yo creo que el apartado A, más bien de hacer cuentas, es un ejercicio bastante teórico, ¿vale? Porque vais a ver que vamos a responderlo prácticamente de golpe. Lo justificamos un poco, porque en selectividad, si es la respuesta, van a decir que habéis copiado. Y nada, vamos allá. En el apartado A nos piden lo primero de todo, vamos a ir de abajo arriba, ¿vale? Que yo creo que es bastante más sencillo. Mirad, f segunda de menos 2, ¿vale? Es decir, ¿cuánto vale la derivada en el punto x igual a menos 2? Hombre, pues sabemos que x igual a menos 2 es punto de inflexión, es decir, tiene que tener segunda derivada a 0. ¿Por qué? Porque los puntos de inflexión los calculamos con la segunda derivada igualándola a 0. Así que si ya sabemos que esto es punto de inflexión, es porque f segunda de menos 2 es 0. Y si queréis justificarlo, ponéis porque es punto de inflexión. Fácil, ¿no? Vamos a por la siguiente. Nos dan f' de menos 2. Vale, pues vamos a ver. Nos han dicho que y igual a 16x más 16 es la tangente, la recta tangente a ese punto. Vamos a repasar rápidamente. La recta tangente, ¿vale? Tiene esta fórmula, ¿verdad? En un punto cualquiera. Y menos f de a es f' de a por x menos a. Y desarrollado un poquito más, se nos queda y es igual a f' de a por x menos f' de a por a más f de a. Lo que nos importa es esto, ¿vale? Esto generalmente es la pendiente de la recta, lo que llamamos m, ¿vale? Que es lo que multiplica la x. Y si os dais cuenta, donde estamos calculando la recta tangente, que es el punto A, lo que multiplica la x es f' de a. Es decir, que si yo calculo la recta tangente en x igual a menos 2, la recta tangente, el valor que multiplica la x es el valor de la derivada en ese punto, ¿vale? Así que, es decir, si yo calculo la recta tangente en x igual a menos 2, esto se me quedaría como y es igual a f' de menos 2 por x menos f' de menos 2 por menos 2 más f de menos 2, ¿verdad? Muy bien. Lo que nos interesa es que este valor es lo que multiplica la x. ¿Y qué valor es el que multiplica la x? 16, ¿verdad? Pues ya está. f' de menos 2 es 16. Y ya, la última, nos piden f de menos 2. ¿Pero qué sucede? Esto está muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque la recta tangente a una gráfica lo que hace es lo siguiente. Si tenemos esto, y esta función, por ejemplo, f de x, ¿vale? Y este vamos a decir que es el punto menos 2. Vamos a ponerlo por aquí mejor. La recta tangente es esta, ¿verdad? En plan recta, pero es la recta tangente, ¿vale? A mí se me ha curvado aquí un poquito. ¿Qué significa eso? Que en el punto menos 2, la recta tangente y la gráfica tienen el mismo valor, para que sea tangente, ¿verdad? Es decir, que si yo aquí calculo cambiando la x por menos 2, me va a salir el valor de esta y, que casualmente coincide con el valor de f de menos 2. Así que f de menos 2 es igual a 16 por menos 2 más 16, es decir, menos 16. ¿Vale? Acordaos, esto lo sé porque como la recta tangente y la gráfica son tangentes aquí, calcular f de menos 2 en la gráfica es lo mismo que calcular en la recta, ¿vale? Y ya tenemos pues el apartado A resuelto. Como veis es más teórico que otra cosa, ¿vale? Y ahora voy a borrar y nos metemos en el apartado B, que es calcular, es hacer una integral. Voy a borrar por aquí. De hecho, esto en cuanto copie la gráfica también voy a borrar el enunciado.
para tener más espacio. Y ahora en g de x nos dicen calcular el área debajo de esta gráfica, que es x cuarta más, uy, me como un 4 yo, más 4x cubo. Vale. Mi consejo para hacer este tipo de ejercicios, ¿vale? Yo lo que haría sería como esbozar la gráfica antes de nada, ¿vale? Es decir, pues darle un poco de... dibujarla un poco, en plan con los máximos y los mínimos, los cortes, porque luego es muy fácil de ver. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Tenemos el dominio de esta función, dominio de g, ¿vale? Que esto lo real es por ser un polinomio. Está ahí bien, ¿no? Ahora, los cortes con los ejes. Pues con el eje o x, lo que hacemos es igualar esto a 0. Así que se nos queda x cuadrado por x cuadrado más 4x igual a 0. Así que aquí me sale... Bueno, de hecho puedo sacar 3x cubo. Sí, qué tonto. Más 4, más 4, así. Mejor, ¿vale? Y se me queda, por tanto, que la x o vale 0 o la x vale menos 4. Muy bien. Y con el eje o y, pues está claro que es el 0, 0, ¿no? Pues si yo hago g de 0, me sale 0. Muy bien, así que tenemos los cortes 0, 0 y menos 4, 0. Bien, esto ya empieza a tomar forma, ¿vale? Y ahora, pues, esto ya es manía mía, ¿vale? Pero yo siempre me calculo máximos y mínimos para este tipo de ejercicios, porque luego es muy fácil pintar la gráfica. Entonces, nada, calculamos g' de x, que g' de x es 4x cubo más 12x cuadrado, la igual a 0 para sacar los candidatos a máximos y mínimos, que saco aquí un 4x cuadrado de factor común, se me queda un x aquí y un más 3. 12x cuadrado, vale, perfecto, más 4x cubo igual a 0. Así que me salen que tenemos como igualada a 0, x igual a 0 y por otra parte x igual a menos 3. Muy bien. Y ahora ya investigamos si son máximos o mínimos. Pintamos una línea de números reales, donde el menos infinito está aquí y el infinito está aquí, y marcamos los valores resultantes de igualar la derivada a 0 y las verticales, porque como el dominio de f era todos los reales, pues el dominio de g era todos los reales, no hace falta. Entonces nada, marcamos el menos 3 y el 0 y le damos valores aquí, 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 a la derivada, ¿vale? Por ejemplo, si metemos el menos 1.000.000 de millones, pues hombre, esto me va a salir muy negativo. Es decir, por ejemplo, g' de menos 10 es negativo, por lo tanto aquí la g decrece. Entre menos 3 y 0, el menos 1, pues aquí se me queda 12 menos 4, 8. Así que g' de menos 1 es positivo, así que aquí la g crece. Y finalmente en 1, pues fíjate que aquí sigue siendo positiva, porque 4 más 12, así que, pues nada, aquí sigue creciendo. Así que el único punto que tenemos, esto es un mínimo, ¿vale? Que lo tenemos colocado en x igual a menos 3. Y por tanto tenemos un mínimo en el punto menos 3, g de menos 3. Importante, sustituir aquí ahora, no aquí, no lo vayáis a liar. Que esto es para ya dibujar el punto en la gráfica, ¿vale? Así que menos 3. Menos 3, esto es menos 81, vaya por Dios. A ver, esto menos 3 al cubo a la cuarta es 81. Y menos 3 al cubo es 27. Sí, menos 27 sería, menos 27 por 4. 4 por 7, 28, 2. 4 por 2, 8, menos 108. Así que esto menos 108 se nos queda en 20, 27. Menos 27. ¿Vale? Muy bien. Sí, nada. Muy bien. Pues nada, ya tenemos la cuenta hecha y ahora ya simplemente la tenemos que dibujar. Entonces vamos allá, ¿qué se nos quedaría? En el 0, 0, si os acordáis, teníamos un corte. Luego teníamos otro corte en menos 4, 0. Y aquí en menos 3, menos 27, pues por aquí teníamos un mínimo, ¿verdad? Así que esto tiene toda la pinta de hacer algo así. Esto crece por aquí y al pasar por aquí, pues hace algo así.
Muy bien. Esto es menos 3, que lo compruebo yo, menos 3 menos 27, vale. Pues nada, ahora ya con toda esta gráfica calculada, lo que nos piden es calcular el área que deja la gráfica entre la gráfica y la función, ¿vale? Es decir, por debajo de ella o por encima. Que en nuestro caso, ahora veis que es muy fácil de ver, es esto, ¿verdad? Este trocito, porque no hay más. O sea, esto ya sería como una región abierta y evidentemente tiene área infinita. Entonces, pues nada, vamos allá. Sería hacer la integral desde menos 4 hasta 0, ¿verdad? De nuestra función x a la cuarta más 4x cubo diferencial de x. Ahora una cosa, cuando resolvamos este área, evidentemente, ¿qué va a suceder? Pues no, pues nos va a dar negativo. Como están viendo el área, ese número lo convertimos en positivo después, ¿vale? Y nada, pues vamos allá. Realizamos esta integral, que es x a la 5 entre 5 más 4x a la cuarta entre 4, integrado desde menos 4 hasta 0, ¿verdad? Sustituimos el 0, que nos da 0 evidentemente, menos, y ahora metemos el menos 4, que menos 4 a la 5, eso ya va a ser, menos, bueno, esto va a ser fácil, menos 4 a la 5, esto es como menos 2, menos 1024, dividido entre 5, más el menos 4 a la 4, que sería como 256. Y esto ya, pues haciendo la cuenta, ¿vale? Acordaos, esto realmente no sé cuánto va a dar, porque no tengo la calculadora, pero bueno, sería 250 menos, sería 1024 dividido entre 5 menos 256, ¿vale? Y ahora, este número es negativo. Como nos están pidiendo el área, acordaos, lo daríamos en positivo. Imaginad que esto da, joder, pues es que la cuenta, a ver, 5 por 2, 10, me llevo 0, y era 24, 5 por 4, 20, me llevo 4, 204,8, ¿vale? 204,8 menos 256 es un número negativo, así que nada, esto ya sería el valor absoluto de 204,8 menos 256 unidades cuadradas, ¿vale? Lo importante del ejercicio no es esta cuenta maldita que no tener la calculadora a mano, que nos ha costado, yo creo que más que pintar la gráfica, pero bueno, ¿vale? Importante. Se dibuja la gráfica, se calculan los cortes con los ejes y se delimita la función. Y una vez que la tenemos delimitado es muy fácil resolver la integral, porque es límite inferior hasta el límite superior y la integral. Y ya es resolverla y hacer cuentas. Pues nada, espero que os haya servido, sobre todo a la persona que me comentó pidiendo este vídeo, y nada, cualquier duda, pues ya sabéis, lo dejáis en los comentarios que voy preparando los vídeos, ¿vale? Y mucha suerte para los que estéis preparando ya la selectividad fuera de pago. Si os ha gustado el vídeo, un like, siempre se agradece. Que paséis buen día. Un saludo.